bienvenidos todos a este nuevo episodio muy especial de High Performance Sports Analytics Podcast. Hoy vamos a hablar de lo que es nutrición en deportes de resistencia. Tenemos una invitada súper especial, Astrid Quinchía. Astrid es nutricionista y dietista de la Universidad Nacional de Colombia. Además de eso, tiene una maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física, una trayectoria increíble con más de 20 años de experiencia en lo que es el alto rendimiento, trabajando en selecciones nacionales de múltiples disciplinas. eh, Ha trabajado con deportes de resistencia, obviamente, tanto en el ciclo olímpico como paralímpico. Ha tenido experiencia en eventos multideportivos tan grandes como pueden haber sido los Juegos Olímpicos de Río en 2016. Y en estos momentos ha llegado a otra etapa donde se encuentra siendo la nutricionista de la Selección Colombia de fútbol. Estamos ante una de las eminencias más grandes en lo que es la nutrición deportiva en Colombia, uno de los pilares fundamentales, diría yo, dentro de todos los que hemos estudiado aquí la parte de nutrición. Entonces, pues bueno, Astrid, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. Excelente, me alegra. Bueno, efectivamente el tema de hoy es deportes de resistencia. Sin embargo, no quiero pasar la oportunidad. Ahorita en estos momentos te encuentras trabajando con la selección de fútbol. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pasar de un enfoque como el que tú tenías o todavía tienes de los deportes de resistencia, del ciclismo, de la marcha, a entrar a un deporte como es el fútbol, que es un deporte intermitente, es de equipo, tiene, bueno, otras condiciones. ¿Cómo has sentido ese cambio? Bueno, yo pienso que siempre un reto de un profesional de nutrición cuando asume un deporte es conocer sobre el deporte. Cuando empecé como nutricionista, mi asignación fueron los deportes de combate y no sabía mucho sobre deportes de combate. Entonces aprendí las categorías, los manejos, las particularidades del deporte, las particularidades del entrenamiento y la competencia. Y siempre aplica a todo. Entonces uno no puede decir, no sé tal deporte, no, porque las estrategias, ahorita hay mucha disponibilidad, digamos, de información para uno acceder no solamente a las normas del deporte, sino a la parte del manejo nutricional, obviamente con evidencia de los deportes en particular. Entonces, siempre tuve como ese reto de aprender sobre el deporte que me han asignado desde el ministerio, cuando anteriormente con deportes inicié en el IDRD. Y ahí pues ya después nos enfocaron más a no tener de todo, sino deportes de resistencia, deportes de arte competitivo y precisión, deporte de tiempo y marca. Entonces ya empezamos a especificarnos un poquitico. Ya cuando aumenta el número de profesionales, se mejora la especificidad hacia un deporte en particular y me fueron asignados los deportes de resistencia. Y pues obviamente ahorita estoy con fútbol, pero sí había tenido experiencia en el 2012 al 2014 también trabajar en fútbol, precisamente en la federación, no vinculada, sino como desde el Coldeportes, apoyo a las selecciones, principalmente a la masculina. Entonces, pues empezó, ya se conocía algo de trabajo, pero obviamente que cuando asumo el reto de la federación, toca volver a estudiar, toca volver a mirar qué hay de nuevo, qué publicaciones, qué posición, eh, las dinámicas de los partidos, todo que es importante uno interiorizar y apoyarse en sus compañeros para poder hacer un buen trabajo. Sí, sí, es cierto, siempre toca leer un poquito cuando uno entra, pero bueno, ya tenías la experiencia y excelente eso también, y pues ahorita en este nivel muy chévere. Entrando en tema, en deportes de resistencia, eh, bueno, deportes de resistencia hay muchos. Por lo general uno sabe que son deportes cíclicos,
pero dentro de los deportes cíclicos se separan porque también hay muy deportes cíclicos que son de velocidad y luego están resistencia como la maratón, como la marcha. En ciclismo, el ciclismo de ruta, por ejemplo, que es otro en el que sé que tienes mucha experiencia. En cuanto a demandas energéticas, hay muchos profesionales que le tienen su respeto porque son de esos deportes que tienen demandas muy altas, muy, muy altas. Entonces, hay a quienes se nos puede dificultar cuando no lo hemos trabajado mucho, además porque cambian, es diferente ruta, ¿sí? Un Tour de Francia que una maratón, una ultramaratón, un triatlón. Entonces, pues, ¿tú cómo ves esas demandas energéticas? ¿Cómo las evalúas? ¿Y cómo crees que pueden impactar estas diferencias entre un deporte y otro de resistencia? Yo pienso que la primera inquietud, siempre cuando tienes un deportista, él espera un plan nutricional que cubra y satisfaga sus necesidades para su entrenamiento, ¿sí? Que le optimice el entreno y que pues que esté bien a la hora de competir, tanto en composición corporal como en la parte de recuperación, en la parte de prevenir lesiones y bueno. Pero entonces, como inquietud desde la maestría, vi la gran dificultad que nosotros tenemos para calcular ese gasto. Porque cuando usted ya trabaja en alto rendimiento, no es simplemente calcular una tasa y multiplicarlo por un factor de actividad, porque es que el entrenamiento en alto rendimiento cambia de día a día, no es el mismo. Entonces, ahí es cuando tú tienes que mirar qué metodologías o qué métodos más bien de innovación o de tecnología son más fáciles para poder medir el gasto particularmente en cada uno de los deportes. Entonces ahí salió la inquietud para mi tesis de maestría. Precisamente eso fue lo inicial que planteé y era cómo determinar el gasto en, precisamente lo hice en marcha, en deportes de resistencia, utilizando diferentes métodos de evaluación. Lo que pude evaluar es que al medir por ejemplo, dependiendo del deporte, algunos dispositivos serán más amigables que otros para poder evaluar. Por ejemplo, em, están los acelerómetros, está el ergospirómetro para medir intercambio de gases, está los potenciómetros en el caso de las bicicletas, están los relojes Garmin Polar, bueno, pero algo que era muy clave dentro de la determinación del gasto calórico y que puede ser un sesgo de medición es que ese método debe medir tanto la carga interna como la carga externa, o sea, el esfuerzo, la velocidad, la distancia, que sería eh, lo que mide la carga externa, y la carga interna es cómo afecta, por ejemplo, ese metabolismo, cómo afecta esa frecuencia cardíaca en relación al gasto que está haciendo el deportista. Entonces, por ejemplo, el método mejor para medir un gasto calórico en ciclismo será el medidor de potencia. Ese sería el mejor porque está determinando cuántos vatios está moviendo un ciclista en una distancia determinada de tiempo a cierta velocidad. Entonces, el mismo equipo, al tener esa precisión de los vatios que mueve el ciclista, puede determinar cuántas calorías está gastando por sesión de entrenamiento. En caso diferente, por ejemplo, en el caso del atletismo, medir con un acelerómetro triaxial o medir con un monitor de frecuencia cardíaca, como por ejemplo un reloj, ¿sí? Pero que tenga la banda, que mida la frecuencia cardíaca, no solamente el reloj que me diga la distancia, la velocidad, sino que tenga la banda y que me mida la carga interna, me va a dar con mejor precisión el gasto calórico del atleta durante la práctica deportiva. Y entonces, obviamente este es más asequible, el acelerómetro axial es de más tecnología y pues no es de fácil acceso, pero pues es algo que son metodologías de investigación que se pueden utilizar en ciertos momentos para poder minimizar ese sesgo y saber cuántas calorías gasta un deportista. Entonces, utilizar el método más preciso para que trabajamos va a optimizar, poder calcular realmente las demandas energéticas. En la práctica real, cuando yo lo hago, me doy cuenta que un día no es igual a otro.
Ni siquiera, por ejemplo, en el ciclismo, un ciclista si haga los 200 kilómetros gasta igual que el otro, porque de pronto dentro de su estrategia de, de competencia es el gregario, el que tiene que estar en la fuga o el que tiene que perseguir o el que va por las metas volantes o el que va por la montaña. Entonces el nivel de esfuerzo de cada uno de ellos es totalmente diferente, por lo tanto los gastos calóricos de esos deportistas son diferentes. Entonces, a veces se habla, no solamente puede ser una carrera de varias etapas, no gastan lo mismo de un día para otro. Entonces, no es lo mismo que deben comer un día para otro. Lo mismo un día que tengan 150, 200, pero uno dice, oh, 200 deben comer más porque son más largo. No, es que el de 150 era subir a letras. Entonces, no se puede medir tampoco el esfuerzo por la distancia. Se tiene que medir es por las calorías que gasta haciendo esa distancia. Entonces, eso es lo importante de realmente la minucia. Yo siempre en los estudiantes de maestría les pregunto, lo primero que les pregunto, ¿cómo calculan el gasto? ¿Sí? Ustedes, ¿cómo calculan el gasto para saber cómo planean una alimentación? Y de ahí es donde se deriva todo. Si usted no sabe cuánto gasta, ¿cómo planea o hace un plan? Ese es como el primer error que uno puede cometer. Sí, efectivamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Eso es lo primero y hay mucha gente que siempre igual se queda desde el pregrado con su Harris y Benedict y se lo aplican a todo el mundo. Y pues eso está muy Un alejado de factor de lo que puede actividad. ser. Ajá, con un factor de actividad. Digamos que algunos por lo menos se meten a los Mets y uno dice, bueno, por lo menos están en Mets, pero hay otros que sí, ni siquiera solo factor de actividad y sale y muy peligroso quedarse solo en eso. Estoy de acuerdo. Y otro reto, Puede pasar, tampoco por, perdón, Diego, puede no, pasar que no, a veces podemos ser ese, hacer el desglose de actividades, a veces tú te puedes encontrar a una persona que no tiene los recursos, ¿sí? La bicicleta no tiene un potenciómetro, no tiene un medidor de frecuencia cardíaca. Entonces, usar herramienta pero bien medido, ¿sí? De cómo calcular bien el gasto, hacerle un buen desglose de actividades, hacer un buen desglose de actividades, me podría a mí también acercarme un poco al gasto y disminuir el sesgo. Entonces no estamos tan mal si de pronto lo hacemos así, pero cuando usted tiene tecnología que lo puede apoyar, va a mejorar muchísimo la determinación del gasto. sí, muy de acuerdo. Y ya que lo mencionas, efectivamente, digamos que llega el caso de un deportista que tenemos con escasos recursos, que lo que tenemos es fórmula y METs. ¿Qué fórmula utilizarías para el basal o el gasto en reposo? ¿Cuál recomiendas para este tipo de deportes? La mejor manera para calcular es tener en cuenta la masa libre de grasa. Entonces, precisamente también lo hice con mi tesis, porque la masa libre de grasa mejor calculada es la masa libre de grasa del modelo de 5. ¿Sí? No del modelo de 2. Cuando lo hice en mi tesis de maestría, utilicé varias fórmulas de modelo de 2 componentes y lo comparé con el gol estándar, que era la medición de la calorimetría indirecta, porque validé los métodos con la calorimetría. Y el método que más se acercaba a calcular el gasto energético en entrenamiento, no en reposo, sino en entrenamiento, era utilizando el modelo de Cunningham, la fórmula de Cunningham, pero utilizando la masa libre de grasa proveniente del modelo de 5 componentes de Rosquer. Entonces ahí solamente se quitaba la masa adiposa y dejábamos todo lo que es lo componente activo, la masa muscular, la masa ósea, la masa residual, la masa que me falta, La piel, ósea, residual, eh, muscular y me falta uno. la piel, el Eh, modelo de 5 componentes digamos la saca grasa, ahí la piel. la piel, exactamente. Exacto. La piel, me faltaba la piel. Entonces, sumando esos 4 componentes, sacando la grasa, con ese se aproximaba mejor al cálculo del gasto calórico de las actividades. Ok, excelente. Es una muy buena y mira que por lo demás es el que
también yo he visto mejor en deportes de combate, que es lo que yo más manejo. Siempre me voy por el Cunningham porque es la que también más te acerca cuando uno no tiene otras estrategias. Qué chévere. Ahorita en los deportes de resistencia hay otro reto y es la preparación previa. Lo que pues normalmente se conoce, o todo el mundo tiene en mente, es una carga de carbohidratos, ¿cierto? Previo a una carrera. Aunque hay otros protocolos de pronto no tan tradicionales como es el Train Low, Compete High, el Sleep Low, y todo este tipo de situaciones. ¿Tú cómo realizas esa planificación para una carga de carbohidratos y de pronto en alguno de estos otros protocolos tienes alguna preferencia o qué opinas de ese tipo de prácticas? Bueno, ahí hay varias cosas que hay que tener en cuenta y es que a veces hay carreras duras de un solo día, como ahorita acaba de pasar en el campeonato nacional, y cuando uno ve que hay mucha montaña, los ciclistas hacen cargas de carbohidratos porque eso les añade peso. Entonces, como hay una relación de peso-potencia, ellos evitan. Normalmente la recomendación para una carga en deportes de resistencia son 24 a 48 horas, entre 10 a 12 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso. Eso es muchísima comida. Es impresionante. O sea, eso suena tan fácil, pero cuando uno lo ve en un plato es impresionante. Y lo más curioso, tú que eres de deportes de combate, yo he visto a alguien que es supremamente juicioso con la comida, son los de resistencia. Son supremamente disciplinados. Parece que cuidan el peso, como si fueran de categoría de peso. Entonces uno los pesa y cada gramo, a veces yo les digo, un costo de ganancia de peso de un día para otro es una ganancia de glucógeno y agua, que va a permitir que tengas un DF, que al final de la carrera no te cortes porque no tienes un déficit energético. Ganaste en energía, no ganaste en grasa. Entonces, por eso los controles de peso son muy importantes para ellos. Entonces, normalmente no se hace carga. Lo que se hace es una dieta normocalórica. Estamos hablando por ahí de 8 gramos por kilo, no tan alta, ¿sí? De 6 a 8. Y el día de la carrera sí se da una carga, el día, una puesta a punto, un afinamiento. El pre-competencia sí se da un alto aporte. Podríamos estar hablando, dependiendo del número de horas, se puede hablar entre 1 a 4 gramos por kilo. Nunca he visto un plato de 4 gramos por kilo, pero sí podemos rayar los dos. Es que 4 gramos, perdón, 2 gramos por kilo, más o menos como para que te hagas la idea, es como un jugo de naranja con 400 gramos de arroz, ¿sí? Eh, Pan con mermelada y, ¿qué más sería? Un té con miel. Eso serían 2 gramos para una persona de 70 kilos, más o menos, ¿sí? Entonces, es mucha comida. Llegar a 4, no me puedo imaginar que serían 4 gramos por kilo. Entonces, realmente el afinamiento yo trato que lleguen por lo menos a esos 2 gramos, ¿sí? 2 gramos por kilo para poder lograr que es un volumen grande de comida, pero garantiza un afinamiento diario todos los días sin el temor que ellos tienen de ganar peso porque se sobran de comida, ¿sí? Porque obviamente aunque se procura hacer una valoración previa en el cual digan, voy con tanto por ciento de grasa, 5, obviamente una ganancia de un día para otro en peso no va a ser en grasa, ¿sí? Y ellos sí le tienen temor, entonces ahí es donde está, no, es ganancia de glucógeno y agua. Entonces no te preocupes que no te engordaste de un día para otro, porque sí existe mucho el temor. Y lo otro, eso en ciclismo. En atletismo es totalmente diferente porque ellos tienen que cargar digamos que la digestión encima de una bicicleta es más lenta porque estamos pensando que serían carreras de 3, 4 horas, sí, hasta 6 horas en una bicicleta, entonces daría más tiempo en una digestión. En atletismo no, porque si damos una carga tan alta, entonces ellos todavía van a sentir ese llenura estomacal, esa pesadez gástrica y el golpeteo cuando empiezan a correr, el golpeteo de la comida en el estómago no es placentero. Entonces, con ellos no hay que llegar tan alto, por lo menos 1 gramo por kilo, que es lo que he logrado con ellos. Precompetencia es lo más
refinamiento de ellos, porque también lo que te dije, todos cuidan el peso, pero garantizar la reserva energética para el día es. Entonces, a veces manejar las cargas cuando es una carrera de un día no amerita. De pronto ya cuando es una carrera de muchas etapas, es como si todos los días hicieras una carga porque tienes que prepararlo para el día siguiente. Entonces, andas bien, termina la carrera, lo tienes que cargar otra vez por la noche, volverlo a cargar para el día siguiente. Entonces, como si todos los días te encargaras de que las reservas de glucógeno, tanto muscular como hepático, traten de estar lo más bien posible, porque aquí tenemos carreras de 5 o 6 días, hasta 10, un clásico RCN, una vuelta a Colombia, pero un Giro de Italia, un Tour de Francia son carreras de 3 semanas. Entonces, mantener a una persona, hablar de una carga cuando se compite todos los días y de pronto en la mitad de la carrera solo hay un día de descanso, pues no, no hay como realmente manejar y ellos realmente procuran mantener. Entonces, lo que trato de hacer con ellos, que es como en la práctica, una dieta normo, o sea, entre 6 a 8 gramos pre-competencia y ya después tratarlo de mantenerlo 8 o más posible a los 10, pero realmente me he dado cuenta que usted lo planea, yo lo planeo en las minutas de los hoteles, cuando tú te sientas a mirar hasta la mismo cansancio, fatiga, les inhibe mucho el apetito, entonces a veces toca como estar pendientes, como ellos me dicen, como una mamá, es como una mamá que está pendiente que yo me coma todo, pues sí, la mamá nutricionista en este caso, porque pues sabemos la importancia y también tratar de dar alimentos con alta densidad calórica, porque si no logran cubrir las calorías, la densidad calórica me va a ayudar, obviamente con buen aporte nutricional, no dar cualquier cosa, sino dar alimentos que tengan una alta densidad calórica y que me ayuden a ese aporte energético para completar las calorías del día, obviamente pues principalmente proveniente de los carbohidratos. Sí, excelente. Sí, no, la verdad, ahí también uno se da cuenta de muchas cosas de lo que dice la teoría. Cuando uno llega a la práctica, a veces hay que hacer ajustes porque todo en un laboratorio es bonito, pero cuando uno está en la vida real, hay muchos factores que juegan un papel muy importante ahí. Y eso también sucede con Tú hablabas. otros, No, 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 termina de. Sucede con que. eh, no, iba a pasar al siguiente tema, entonces si quieres añadir algo acá, dime. No, lo que yo hablaba, lo que te iba a decir era que, por ejemplo, me nombraste ahorita el entrenamiento bajo y competir alto, que es una de las estrategias que se plantean dentro de estrategias de periodización nutricional o dormir bajo en carbohidratos. La primera, entrenar bajo y competir alto, se ha visto muy bien su funcionamiento a nivel biomolecular, se ven todas las ventajas que puede traer en la mejoría de mejorar esa expresión génica en la cual el organismo se vuelva ahorrador de carbohidratos y oxide grasas. Pero a la parte práctica, un deportista no puede estar todo el tiempo con dieta baja, sobre todo cuando el entrenamiento es duro. Entonces, si yo tengo una dieta o una alimentación con baja disponibilidad de carbohidratos y a la vez con baja disponibilidad de glucógeno, realmente traería efectos contrarios sobre el rendimiento, porque realmente no estaría las condiciones. La regla para mí siempre es comer de acuerdo al entrenamiento que vayas a hacer, ¿sí? Porque es que si yo me cojo esa teoría tan plana, la misma eh, experiencia eh, funcional demostró que realmente no es una buena estrategia para aunque se ve a nivel biomolecular con buenos resultados, a nivel de la práctica, no, porque si un deportista tiene un entrenamiento muy fuerte con una baja disponibilidad, buscando esa expresión genética que haga que tú rindas más, no vas a obtener ese beneficio realmente a largo plazo porque no le estás dando al cuerpo el sustrato que requiere para el esfuerzo físico que vas a hacer. Entonces, en ese sentido es complejo. Claro, no. Y además también la recuperación, o sea, los carbohidratos son clave en la recuperación del deportista, entonces mantenerlo bajo de carbos es difícil porque se aumentaría el riesgo de lesión.
hasta en el último consenso de REDS habla no solo de baja eficiencia energética, sino de baja disponibilidad de carbohidratos que también trae sus consecuencias graves para el rendimiento. Entonces, sí, eso también es muy cierto a tener en cuenta. Y como te decía, hay muchas cosas que juegan en papel y otro de los temas claves que se pasa en todos los deportes, pero yo creo que en los de resistencia, teniendo en cuenta que son en intemperie, ¿sí? Son al aire libre, son, por ejemplo, ciclismo varios días, en la maratón igual, quién sabe cuántos factores climáticos puedan cambiar en el tiempo que están haciendo una maratón, y es la hidratación. Tú no puedes controlar exactamente cómo va a estar el clima, pero uno sí puede ir más o menos monitoreando para tener en cuenta las estrategias. Yo tengo muy presente, yo creo que las clases que yo más aproveché, y eso que me tocó irme temprano en esa, fue la que tuvimos contigo en la maestría de hidratación. De verdad que me ha servido lo que no te imaginas, porque además mis deportes tienen su temita con la hidratación, eso no es de combate. Y pues hay muchas estrategias para la medición del estado de hidratación. Ese protocolo que tú nos compartiste, midiendo pérdida de sodio con tasa de sudoración, viendo gravedad específica. Pero digamos que en el campo, ¿tú qué sueles utilizar para esa determinación de estado de hidratación y la reposición de esas pérdidas que puede haber tanto de electrolitos como de líquido? ¿Y cómo se puede ir mitigando el tema climático? Pues las condiciones que uno encuentra, que llega un día más caluroso de lo que se esperaba o más frío. Bueno, ahí hay una cosa importante que hay que tener en cuenta en los deportes de resistencia, en particular, por ejemplo, el ciclismo. No, si yo quiero semejar cuáles son las necesidades hídricas de una persona, debo medirla en las mismas condiciones previas para poder simular qué podría necesitar esa persona en nivel particular. Y me refiero a simular es cómo es su adaptación al calor, porque puede que pierda más líquidos, puede que pierda más sodio, ¿sí? Y entonces, ¿cómo empezar a hacer esa manera individual de prescribir tanto líquidos como sodio de manera, pero también hay que tener en cuenta que en una misma carrera puede pasar por lluvia, puede pasar por sol, puede pasar por frío, porque puede escalar una montaña, llegar a frío, descenderla, llegar a calor y todos los climas. Puede ir por el plano y llover. En una carrera de ciclismo, tú estás expuesto a que todo el tiempo pase de todo. Entonces, es muy complejo y otro es las oportunidades que este ciclista tiene para beber. ¿Por qué? Porque tú puedes abastecerlo desde el carro, puedes abastecerlo desde tierra y hay una persona gregaria dentro del equipo que se encarga de ir hasta los carros para traer líquido hacia las personas que están adelante, para que, digamos, la fila de la carrera no se desgaste yendo al carro. Sí, si la carrera está muy estirada, no se desgaste para ir hasta el carro por líquido. Entonces, tenemos que aprovechar, digamos, todas esas condiciones de oportunidades para poder reponer líquidos para que el deportista esté en óptimas condiciones. Ahora, la primera regla para mí de hidratar bien es preparar los líquidos bien. Normalmente las personas diluyen las bebidas deportivas porque qué muy dulce, ¿sí? Cuando no preparan la bebida como la dice el fabricante, entonces no solamente estamos diluyendo el sabor, sino que se están perdiendo la cantidad de carbohidratos que se requieren dentro de un conteo de carbohidratos durante, ¿sí? Se está diluyendo el sodio, que es el principal electrolito que retiene agua en el cuerpo, ¿sí? Entonces, a veces las pérdidas altas de sodio no son porque la persona no tome sodio, sino porque la persona o solo toma agua o diluyó la bebida deportiva. Entonces, la importancia de preparar bien las bebidas son súper claves. Si yo de antemano sé que el deportista va a estar en un clima, va a competir en calor, debo hacer un protocolo de carga de sodio y debo hacer un protocolo de rehidratación posterior. También, digamos que tenemos en este momento una ventaja
de un producto colombiano que tiene glicerol y que tiene un poder osmótico mejor que solo el sodio, o sea, mejora la retención de agua en un 75% comparado con un 60% del solo el sodio. Entonces, al tener esa bebida dentro de también las bebidas que se le puede suministrar en esas oportunidades al ciclista, pues va a permitir que este deportista se deshidrate menos. Entonces, todo dentro de un protocolo, obviamente, que pues, tiene glicerol, todo dentro de un protocolo de carga de sodio, un protocolo del manejo del glicerol, un protocolo de favorecer la bebida deportiva, pues va a finalizar. Cuando yo hago el conteo digamos, digamos, en condiciones controladas, que es el entreno, que yo le paso, que él toma, pum, bien. A mí siempre me gusta, y ustedes lo vivieron con estudiantes míos, como estudiantes, es que déjenlo hacer lo que él hace. Déjelo. ¿Por qué? Porque si yo lo condiciono, no voy a encontrar sus falencias. Por eso es mejor decirle, traiga lo que usted toma, prepárelo como usted lo prepara, para saber realmente dónde usted va a educar a la persona. Y eso aplica tanto para el ciclista como el atleta. Si usted considera que no, siempre con agua, listo, ya de ahí ya tiene mucho con qué trabajar, ¿sí? Y demostrarle a él que esto no es suficiente y empezar a hacer un planteamiento individual. En condiciones de laboratorio, entonces ya cuando uno los coge al entreno, ya que lo ha dejado hacer y que usted mide lo que tomó, lo que no tomó, lo que orinó, la tasa de sudoración me va a determinar a mí muy bien las pérdidas por sudor y la tasa en la cual está perdiendo líquidos. Al tener en cuenta esa tasa por el tiempo en el cual se realiza el ejercicio, lo que debe buscar es cuánto mínimo debe tomar esa persona para evitar una deshidratación y una disminución en el rendimiento. Entonces se sabe que lo mínimo que una persona debe perder es el 2% del peso. Entonces, ¿cuánto mínimo, de acuerdo a su peso, es lo que debe tomar para que la persona pueda mínimo no perder el 2% del peso? Porque puede pasar que las tasas de sudoración son muy altas, porque las razones pueden ser muchas. Uno, aclimatación, otra, falta de acondicionamiento físico. De las personas sudan es porque no están bien entrenadas. Una persona muy bien entrenada tiene buenas tasas de sudoración. Entonces, con eso, sabiendo la tasa de sudoración, sabiendo la pérdida tolerable del líquido, podemos calcular un mínimo, porque te pueden dar 2 litros por hora. De por Dios, nadie toma 2 litros por hora, es imposible. Pero entonces, con esa tasa de sudoración, teniendo en cuenta el peso mínimo que debe perder esa persona por el tiempo que realizó el ejercicio, ¿cuánto es lo mínimo? Y no te van a dar 2 litros, puede que te dé 1, ¿sí? Y ese 1 es más posible llevarlo a la práctica para que empiece a interiorizar, hacerlo. Lo otro es entrenar, tolerar el líquido. En atletismo, en particular, es muy difícil porque a veces las personas toman muy poco, la capacidad con la que toman, cuando tú pesas es poquito, tienes que aprenderle a enseñar a tomar líquido, respirar, tragar, porque obviamente lo tiene que hacer, no paran, lo tienen que hacer dentro del gesto, lo hacen a velocidades grandes y también conocer, como les decía, la dinámica del deporte, porque en particular las reglas del deporte tienes que hacerlo simulado. Entonces en marcha se habitúa ya cada 2 kilómetros, en maratón cada 5, entonces las distancias son más largas, entonces lo que tienes es que mirar que la persona tenga una buena ingesta de líquido para garantizar que no pierda más del 2%. En ciclismo, como les dije, hay más oportunidades. A veces tú le montas las caramañolas, tanto, pero resulta que se calienta el agua, se calienta la bebida, no se la toman, la botan. Entonces, si tienen agua, pues se la echan en el cuerpo, no la toman, no la ingieren. Y también hacer el énfasis más bebida deportiva que agua, o sea, o más electrolitos que agua, para que no haya una toxicidad por agua o una hiponatremia por dilución. Todas esas cosas son como tanto que hay que reforzar en ellos cuando estamos en la práctica para poder, lo otro, clave, pesarlos después. Ok, pesé antes, lo pesé después, ya hice la tasa, supe cuánto perdió, sé que si de pronto
hice cómo tomaste, qué tomaste, tuve pude poner un parche en un entreno, mirar cuánto sodio perdió, no, con los líquidos lo puedo reponer, no, debo hacer un ajuste más sodio en la dieta, o no, es un alto perdedor de sodio, debo reforzarle la bebida deportiva. Y de todos los ciclistas que yo he tenido, solamente he encontrado 2 casos, ¿sí? Eso no es para todos. A veces solo se corrige con una buena preparación o una buen esquema de hidratación en ellos. Entonces los peso después, miro cuánto perdieron y por cada kilo de peso perdido reponer los líquidos. Pero no es que se tomen una botella de agua, se puede hacer el conteo con las sopas, los jugos, el recovery, que todos tienen un índice de hidratación alto y que va a ayudar a recuperar más rápidamente los líquidos perdidos. Y ya por la noche, vuelvo, listo, regálenme la orina, vamos a mirar si se hidrataron bien, si cumplieron con lo que les dije. Entonces, pasen la orina, mal, ¿qué pasó? Reforcemos, si no, mañana me vas a amanecer más deshidratado. Entonces, se hace un refuerzo de una carga por la noche, principalmente toca hacer la de sodio, porque seguramente está deshidratado por la noche, por el sudor nocturno, por no haber hidratación nocturna, va a amanecer más deshidratado de cómo se acostó. Entonces, por la mañana, otra vez, páseme la orina, miremos cómo amaneció. Volvemos y revisamos, perfecto, no, deshidratado, carga de sodio, porque si no, vas a llegar mal a la carrera. Entonces es una dinámica muy grande todo el tiempo. Y es ahí donde realmente los equipos multidisciplinarios ven realmente la intervención importante de un nutricionista dentro de un equipo. Y yo pienso que eso es lo que me ha favorecido, que el nutricionista no puede quedarse en un consultorio. Cuando usted tiene toda la teoría, sáquela toda, saque todo su repertorio, saque todo lo que sabe. Por eso es que digamos, yo pienso que la práctica hace que hacer tantas cosas, de que la gente diga, me hacen muchas cosas, me gusta, llego bien. Entonces, y los profesionales, los médicos y el equipo, no, su aporte es valioso para que el deportista esté bien. No, no, la necesitamos. También así, con algo tan sencillo, nos abrimos mucho espacio. Sí, sí, es cierto. Esto es parte de abrirse y darse el lugar en los equipos multidisciplinarios, porque hay algunos nutris que efectivamente son de consultorio y eso no permite que el entrenador te vea que esté ahí, qué tal, y el estar presente, la presencia y apoyar te abre muchísimas puertas, en eso estoy completamente de acuerdo. Bueno, ahí hemos hablado de factores que tienen mucho que ver en el previo y en el durante las competencias, pero también tenemos otra cosa que es la recuperación entre sesiones y entre días. Entre sesiones, cuando estamos hablando de entrenamiento, hay deportistas que entrenan 2 veces al día. En algunos deportes se puede llegar hasta 3, por ejemplo, en el triatlón, lo he llegado a ver 3 entrenos en el día. Y pues yo tengo que llegar bien a cada uno de los entrenamientos. No es que como entrené en la mañana, entonces llego mal al del mediodía y al de la noche. Pues tengo que llegar bien. Y luego tenemos las competencias efectivamente como un Tour de Francia, donde tengo que estar montándome en la bicicleta todos los días y tengo que recuperar bien entre un día y otro. ¿Qué estrategias usas tú para esas recuperaciones o cuáles crees que deben ser los puntos a tener en cuenta a la hora de planificar una recuperación entre sesiones o de un día al otro? Bueno, la primera parte importante de una recuperación es el recovery post-entreno. O sea, si hay algo supremamente importante es garantizar los gramos de carbohidrato y de proteína post-ejercicio, que estamos hablando de 0.8 gramos por kilo de carbohidrato y de 0.4 gramos por kilogramo de peso de proteína, de 0.2 a 0.4 post-ejercicio. Pero hay una cosa supremamente clave y es aprovechar esa ventana catabólica que tiene el cuerpo en los 30 minutos posterior a terminado el ejercicio de consumir ese alimento alto en carbohidratos. Pero ojo, conocer bien los suplementos te da el poder de darte cuenta que muy pocos de ellos te cubren los 0.8 gramos de carbohidratos. ¿Qué pasa? Que muchos de ellos
apenas tienen 20 gramos porque ya hay una carbofobia, entonces yo no sé si las industrias le bajaron al carbohidrato porque no, que se engordan. Dame un recovery que me recupere el carbohidrato, o sea, sí, no, no, no existe realmente. Hace una recuperación incompleta, pero tiene que haber carbohidratos. Entonces, tienen muy poquita cantidad, a veces me da 0.4, 0.6, no alcanzo el 0.8. Entonces, a veces hay que mirar con qué se complementa ese recovery para que cumpla con la cantidad de carbohidratos. Sobre todo, si tienes de antemano que el tiempo entre que termine la competencia y la comida va a ser muy largo, o sea, no debe pasar más de 2 horas, pero entonces el primer tiempo es esa media hora posterior al ejercicio y resulta que después tienes 2 horas y resulta que no le hiciste la recuperación completa. Mi estrategia, lo que yo hago normalmente es utilizar fruta. Entonces, aumento el aporte calórico con frutas. Entonces, utilizo el banano como una gran fuente de carbohidratos, pero también aprovecho ese daño muscular que se produjo y ese estrés y que se produce ese daño muscular inducido por el ejercicio. Y utilizo frutas rojas también. Entonces utilizo antiinflamatorios con frutas. Entonces, ese recovery mío viene poderoso. Ellos dicen, lo endiablaste, sí, pero no le eché nada fuera del recovery y la fruta, ¿sí? A veces aprovecho también ahí para... em, digamos, proporcionar creatina, ¿sí? También para ayudar a recuperar el músculo. Entonces, yo lo uso como una estrategia primordial, o sea, una dosis mínima simplemente, pero en un momento que lo necesito clave, que es cuando terminan, cuando hay mayor daño celular, cuando están más cansados, y garantizar a las 2 horas la comida principal también alta en carbohidratos. Esto es supremamente clave. Ya por la tarde, o sea, mirar la distribución de carbohidratos en el día, si son 6 o 8, mirar cuántos gramos le voy a dar en el almuerzo, cuántos gramos debo dar en la media tarde y cuántos gramos le debo dar en la cena para completar los gramos por día que debo darle a esa persona para recuperar. Algo importante es que un triatleta, por ejemplo, puede hacer 2 modalidades de su deporte entre una sesión y otra. Algo clave es, uno, garantizar esa recuperación o esa alimentación de transición entre una modalidad y otra. Ahí ya no es con tanto afán, porque ellos hacen entreno fuerte, por ejemplo, de natación, comen algo con calma, no es un gel así corriendo como lo hacen, sino es algo que sí pueden comer sólido y de ahí salen a hacer ya sea atletismo o ciclismo, parte como el entreno más fraccionado. Diferente a cuando ya hacen el simulado, que sí es la carrera completa, entonces no hay tanto tiempo, ahí se debe implementar la estrategia que se va a usar en carrera. ¿Cuántas horas cuál va a ser el previo a la natación? ¿Qué voy a comer previo? No estoy hablando del desayuno, sino si voy a hacer media hora de natación, si sería conveniente, por ejemplo, utilizar un carbohidrato que me cubra esa primera hora de natación. La transición, ¿qué voy a dar en la transición? Y más cuando yo voy a hablar que es un Ironman, medio Ironman, que debe haber algo en esa transición más importante que nunca. Y ya después, en el recorrido del ciclismo, pues garantizar cuántas horas de ciclismo va a hacer. Y entonces, curioso, a veces me dicen, yo no soy Ironman, entonces si me demoro más, debo comer más. Pues sí, porque es que esto es energía que requiere una hora de ejercicio, no por peso, ¿sí? ¿Cuánto voy a hacer? ¿Cuánto necesito por las horas totales de ejercicio? Entonces, sí, programar lo que se va a hacer en la bicicleta, la transición, importante en las distancias largas del Ironman, y después hablar de el atletismo, qué es lo que voy a usar o qué es lo que voy a cargar del atletismo en comida, ¿sí? Hidratación. Entonces, sí es importante hacer esas distribuciones de comidas dependiendo del deporte, dependiendo de la dinámica del entrenamiento y aprovechar esos entrenamientos que son simulados para hacer exactamente lo mismo que yo voy a hacer en entrenamiento, hacerlo en competencia y así la persona está familiarizada con las estrategias. Listo. Sí,
Y hablando precisamente de esas estrategias y algo que hablabas, que es el intra, el durante el entreno, durante la competencia, siempre está la recomendación de cuántos carbohidratos por hora, cuántos gramos de carbohidrato por hora, que siempre se dice, bueno, primera hora, primeras 2 horas 30, luego 60, y hay recomendaciones que dicen hasta 90 gramos por hora, que a veces es, pues bueno, no sé qué tan real lo hayas visto tú en la práctica llegar a esos 90, que se recomienda pues para actividades de más de 3 horas, que puede ser precisamente el ciclismo. Un ciclismo de ruta pueden haber etapas de más de 3 horas. ¿Qué tan real ves esta recomendación de llegar a 90? En algún momento escuché 120, pero eso no lo veo yo pues dentro de lo factible. Y cómo también pues se puede manejar eso, En realidad, ¿sí? en realidad sí, Diego, sí toca hacerlo. Sí, digamos que acá hay una cosa importante que yo lo he hecho en la práctica y se dice, deportes de menos de una hora entre 30, perdón, 2 horas y media entre 30 a 60 gramos por hora. Entre 30 a 60. Deportes de más de 4 horas hasta 90, de 60 a 90. Y sí, sí, señor. Nosotros, una de las cosas que más, uno de los padres de nosotros, que es el doctor Asker Yukendru, que ha trabajado mucho en deportes de resistencia, ha determinado esa respuesta o ese daño de la mucosa intestinal por las altas cargas de carbohidrato y sobre todo cuando no hay una buena hidratación, ¿sí? La tolerancia gástrica a los carbohidratos no es buena. Entonces se habla que hay algo importante entre los deportes de resistencia es hacer un entrenamiento gastrointestinal. Y se ha visto que al dar esas cargas altas de carbohidratos en la respuesta enzimática, se puede ver que se puede ver una adaptación después de 3 días haciendo cargas altas. Y sobre todo cuando son deportes de ultra endurance, ¿sí? Si hay 2 reportes de 2 deportistas con cargas de 120 gramos de carbohidrato por hora y que han sido campeones del Ironman. Entonces, sí hay reportes de altas cargas de carbohidratos. En ciclismo en particular, ya existen productos que me aportan hasta 60 gramos de carbohidrato, solo un producto, ¿sí? Entonces, ya hay marcas que tienen estas cargas, entonces yo le doy porque vienen en polvo o vienen en gel, ¿sí? O vienen en gomas que me dan 60 gramos, entonces yo ya, más la bebida hidratante, ya estaría por encima de los 60 gramos. Y sí he tenido la oportunidad, sobre todo pero esa es la dificultad, que los chicos tienen que aprender a probar en entreno para poderlo hacer en competencia y de esta manera normalizar esas ingestas tan altas de carbohidratos. Porque no solamente es un gel, es después de 6 horas de ejercicio la persona siente hambre, ¿sí? Y siente hambre de cosas que no sean todo dulce. Entonces nosotros les hacemos sándwiches de jamón y queso, sándwiches de mantequilla de maní, barritas de arroz. Entonces no todo viene dulce, pero sabemos que es carbohidrato. Entonces, obviamente todo eso nos va sumando y realmente estaríamos haciendo ingestas de hasta 90, yo pensaría que un poquito más. Y ellos mismos lo han sentido. Dicen, Nutri, cuando como mejor, termino mejor. Entonces, nunca había comido tanto y me fue muy bien, porque sienten que cuando comen muy bien, les va mejor, pero todo es porque se refuerza, se entrena, no es fácil, yo prefiero ir de menos. Entonces, venga, arranquemos así, hagamos este plan. Y también vuelve y juega. Estoy hablando de geles, estoy hablando de gomas, que son comidas comerciales muy costosas, pero también podemos darles opciones de alimentos preparados, sándwiches y cosas que pudiesen tener un buen aporte de carbohidratos y que les permita entrenar el intestino. Así sea que cuando compitan, porque es que pasa, nunca toman el gel, lo toman en carrera, una intensidad fatal y dicen, no, los geles me caen mal. No, no tolero el carbohidrato. El que me cae mal es el carbohidrato, no el gel. Entonces, en este caso, aprender a tolerar carbohidratos con otra comida, así sea que el gel lo use para correr, me va a favorecer que el deportista esté mejor, ¿sí? Entonces, pues eso es una ventaja importante. Entonces,
como veníamos hablando, en todo lo que son las competencias, por ejemplo, de ciclismo, se tiene que competir por etapas, se pasa de un día a otro y eso a veces significa un reto muy grande para el profesional. ¿Cómo sueles planificar tú la nutrición de un día para el otro en este tipo de competencias, teniendo en cuenta las demandas tan altas que se pueden llegar a tener y la recuperación que debe tener el deportista? Bueno, acá, bueno, la primera guía que uno debe tener es el libro de carrera. Toda competencia, independientemente que sea un evento regional, que no sea pues un clásico RCN, una Vuelta a Colombia, por ejemplo, todas las carreras regionales tienen un libro de carrera o una planimetría de las carreras o los recorridos. Ya conociendo cuántos kilómetros van a hacer los ciclistas, se puede determinar, y la planimetría, se puede determinar qué tan dura podría ser la etapa, ¿sí? Porque podría ser una etapa corta, pero de una planimetría de escalada, o decir que se va a pasar por el Alto de Letras, o que son altos muy pesados, ¿sí? Estar en Manizales o ese estilo de llegada a Manizales, ese estilo de carreras, entonces se sabe que va a haber una demanda grande. Entonces, es muy difícil predecir a largo plazo cuánto van a gastar los ciclistas, porque tú tienes que hacer algo que es la avanzada en los hoteles, en la cual tú debes mandar un menú, ¿sí? Entonces ya debes establecer unos gramajes porque pues toca hacerlo todo anticipado. No puedo decir que terminó la carrera, entonces démosle más, démosle menos, porque eso toca planearlo. O sea, desde mucho tiempo antes, eso tiene que saber los equipos a qué hoteles van a llegar y los hoteles deben saber qué comida proporcionar. No siempre se llega a hoteles, a veces se llega y no llega uno, termina la carrera y llega al hotel, sino que toca pensar en que hay un traslado. El traslado podría ocupar 2 a 3 horas. Entonces tienes que pensar que tienes que llevar o conseguir la comida donde van a llegar los ciclistas, si es un pueblo, por ejemplo, o anticiparte y llevar comida para llegada, ¿sí? Que eso se organiza desde el hotel anterior hasta el otro hotel. Entonces, es complejo en ese sentido, pero lo que toca pensar es que uno, debes garantizar los gramos por kilogramo de peso precompetencia, o sea, sabiendo qué tan dura va a ser la carrera, estima si necesitará el ciclista entre 1 a 4 gramos por kilo. La verdad, esa es la teoría. En la práctica no alcanzan a llegar a los 4. Más o menos están alrededor de los 1 a 2 gramos por kilo precompetencia. Planear un muy buen durante, saber de acuerdo a las horas que se puede tomar. La planimetría hace un estimado de si van a cierta velocidad, cuánto tiempo podría demorar la carrera. Entonces puedes estimar cuántas horas va a tomar para saber cuántos gramos por kilogramo de peso por gramos de carbohidrato por hora debes darle al ciclista, ¿sí? Si debe consumir más o menos. Y de acuerdo a el sitio de llegada, si debes establecer una ración de comida en la llegada para ellos mientras haces el traslado, pero ahí ya te puedes apoyar de los datos que obtienes del potenciómetro, en el cual puedes empezar a estimar si gastaron más calorías y ahí hacer los ajustes en relación a las comidas que vienen, ¿sí? Tú los mandas full, pero ya puedes hacer un ajuste en las comidas que vienen. Puedes ver, esta carrera fue más dura, entonces necesitan más carbohidratos que la carrera anterior, o lo que tú planeaste desde el hotel era suficiente, entonces tú ya estás tranquila o tranquilo, lo único que tienes que mirar es que el ciclista coma, porque también lo que pasa es que a demandas fisiológicas altas, la inapetencia es grande. El ciclista no te quiere comer, está cansado, da prioridad a la recuperación física más que a la comida, Claro. entendiéndolo no como otro tipo de recuperación importante. Entonces ahí toca como estar pendientes, mirar si el refrigerio tiene que ser o la media tarde que se les da un poco más reforzado para equilibrar calorías, o puede ser un poco más ligero si realmente el gasto no fue tan alto.
Entonces ahí empiezas a jugar con las calorías dependiendo de lo que encuentres en esos datos, porque te puedes dar cuenta día a día si gasto más o menos y hacer los ajustes en comida, ¿sí? Principalmente lo que, digamos, con lo que juego es eh, un plato, el proteico tú lo das estándar, ese no va a cambiar, eso es muy bueno, ¿sí? Porque tú puedes dar un tamaño y eso da el precio del plato, pero nunca te van a decir, oye, ¿me puedes dar un poco más de arroz? ¿Me puedes dar un poquito más de pasta? No te lo van a negar, eso es lo bueno. Entonces, si tú puedes más carbohidratos, como el precio del plato lo da el proteico, pues no tienes problema de pronto si tienes que hacer un ajustico más con los carbohidratos que de pronto el hotel te lo pueda proporcionar. Entonces ahí empieza uno como, tiene uno que estar como muy pilas. Es difícil cuando se tiene muchos ciclistas al tiempo, a veces puede, por ejemplo, ahorita en la última carrera que estuve tenía como 20 al tiempo. Es muy difícil personalizar, por eso hay que saber cómo implementar estrategias con ellos mismos de periodizar nutrición, que eso era lo que habíamos hablado. Ellos ahorita, precisamente mañana, tenemos un taller de cocina en el cual ellos se les enseñó cómo planear su comida de acuerdo a su gasto. Entonces van a presentar sus platos, van a presentar si yo entreno así como así, si corro así, debo comer así, teniendo en cuenta el gasto calórico y las necesidades individuales. Entonces, cuando tú ya los entrenas, tener 20 no va a ser tan difícil, ¿sí? Porque al inicio de año los equipos se renuevan, cambian, entonces tienes que volver a empezar y reeducar a los nuevos, ¿sí? Pero cuando son poquitos, cuando tú tienes, por ejemplo, un equipo reducido, porque a veces solamente permiten 6, te da por carrera, entonces te permite realmente trabajar muy bien el personalizado de cada uno. Más individualizado. Ok, no, excelente. Me parece perfecto. Y ahí también en la recuperación entra otra parte que es lo de las ayudas ergogénicas. En deportes de resistencia se habla de pronto del bicarbonato, la betalanina, los nitratos también han entrado ahorita en furor. ¿Qué tipo de estrategias o ayudas ergonogénicas tú llegas a utilizar? ¿Cuáles recomiendas y qué precauciones igual hay que tener porque no todas son para todo el mundo? Bueno, hemos hecho para ellos un protocolo de periodización de la suplementación dependiendo de la carrera. Entonces, si nosotros tenemos una carrera de crono, entonces hemos seleccionado que los suplementos a utilizar, uno es el bicarbonato de sodio. La dificultad que tenemos con ese es que puede generar problemas gastrointestinales porque debe consumirse en conjunto con los carbohidratos para que sea eficiente su absorción y su efecto. Y debe tomarse 2 a 3 horas antes de competir. Eso prácticamente me da que debe tomarse en el desayuno. Cuando se le da la carga completa, realmente les pone mal el estómago, algunos les da diarrea. Por eso es importante dividir las tomas y entrenarlo. Así, hacerlo con tiempo, o sea, determinar, ahorita vamos para la vuelta a la juventud, es algo que ellos deben probar antes, que hay una prueba de crono, para realmente hacerlo, o sea, hacerlo de primerazo es muy agresivo con el estómago si realmente la persona no lo ha tomado. Por otro lado, se cree que el Alka-Seltzer, que tiene bicarbonato, pues tendría el mismo efecto, pero no, es que se necesitan 0,3 gramos por kilo, o sea que estamos hablando más o menos de 18 a 20 gramos de bicarbonato de sodio. Y el Alka-Seltzer apenas tiene 0,6. Entonces, más o menos serían 20 tabletas de Alka-Seltzer, no se Entonces, logra el mismo efecto. También hay que tener en cuenta y enseñarles los tiempos en los cuales se toman los suplementos para su pico de acción es importante. La gente tiende a tomárselos 1 hora antes y la carrera puede durar 20 minutos, media hora máximo, o sea, realmente el mecanismo de efecto de acción no pasa. Entonces, todas esas cosas hay que educarlas, que ellos sepan la cinética del suplemento y la dosis respuesta del mismo. Entonces, bicarbonato en el prueba del crono sería uno. El otro que no lo abandono para siempre es la remolacha o el- los los nitratos. nitratos. Los nitratos también.
Entonces, esa también se da 2 a 3 horas antes de la carrera. Entonces, dependerá porque como la crono sale a diferentes horas, entonces a diferentes horas tocará tomar también, igual que el bicarbonato, tocará tomar los nitratos. El otro que usamos también, la cafeína, la usamos, a veces se pueden usar tabletas que tienen dosis ergogénicas, 200 miligramos de cafeína. Otros prefieren usar dosis combinadas, entonces, por ejemplo, combinamos, qué sé yo, un gel con una pastilla con menos dosis, 100 sí, miligramos, y, una, y un gel de 75. Entonces, calculándolo por el peso, nos podría dar la dosis ergogénica de 3 gramos por kilo. ¿M? sí, Ahora, la cafeína, otro que nos podría ayudar mucho sería la betalanina, pero para la betalanina toca hacer una fase de carga. La betalanina necesita aumentar los niveles de carnosina muscular para mitigar esa acidosis metabólica y no puedo esperar que me la tome el día de la competencia y voy a hacer eso o me va a hacer efecto porque si no hay un efecto acumulativo no va a funcionar en la crono. Entonces toca tomarla también en un protocolo de 4 semanas, idealmente, para que realmente aumente los niveles de carnosina muscular y me funcione en la crono. Y otro, pues, la hidratación. Hay una cosa fundamental y es que se cree que como la prueba es corta, entonces, pues no se van a deshidratar casi. Si tú miras la dinámica de la carrera, ellos más o menos tienen que empezar haciendo 40 minutos de rodillo para llegar muy calientes a la sí, prueba, porque es una prueba a tope. No es que voy calentando y después aprieto los últimos kilómetros, no, se arranca fuerte. Es una prueba que va a la persona a tope, entonces hay mucha deshidratación del ciclista montando en el rodillo. Entonces, obviamente, al haber una deshidratación previa antes de hacer la prueba, puede influir en el rendimiento deportivo si el ciclista se deshidrata mucho y en el rodillo las personas se deshidratan bastante. Entonces, toca estar pendiente. Y lo otro, suplemento que es coayudante a esa hidratación sería utilizar glicerol, que pues tenemos afortunadamente en Colombia acceso a poder tener un glicerol hecho en Colombia y en esos climas de estrés térmico, para mitigar ese calor, pues hacer ese protocolo de hiperhidratación con ellos. También es muy complejo porque ya te dije, bien, venimos tomando muchísimas cosas. sí, Entonces, eso necesita una cierta cantidad, una gran cantidad de volumen de líquido. Entonces, para los que corren temprano es muy difícil lograr, realmente se embuchan, es la sensación que ellos sienten, pero los que compiten un poquito más, tienen más tarde, tienen un poco más de tiempo para poder hacer todo el protocolo completo de glicerol. Y a mí siempre el toquecito final antes de salir a la prueba es darle un gel que sea como el sustrato energético. Pudo haber vaciado el glucógeno un poco en la bicicleta y darle un tanquecito para la prueba de la Crohn. Eso sería, digamos, en la prueba y posteriormente, pues, sí, como siempre, brindar el recovery porque, como dices, en una carrera por etapas, esa es una de las etapas y toca garantizar la recuperación día a día. Ya en una prueba por etapas, el bicarbonato no es tan eficiente realmente. A veces podría generar más síntomas. He visto que a veces la gente prepara bicarbonato durante la carrera y ya viste los efectos. Podría generar más síntomas gastrointestinales que realmente un beneficio ergogénico. ¿Sí? Es muy común que a veces la gente toma Alka-Seltzer y cree que es por el bicarbonato, que dame un Alka-Seltzer para quitarme los calambres, por ejemplo. Y realmente lo que se siente es que como ellos comen tanto geles, comen comida, realmente hay un malestar gástrico grande. Y el Alka-Seltzer, lo que yo he visto más bien su efecto es de mejorar ese vaciamiento gástrico, digerir más fácil las cosas, que realmente me ataque el calambre, o que realmente me ayude para lo sí. que la gente cree que está usando el Alka-Seltzer, ¿no? En este caso. Eh, entonces, no le daría la betalanina, vuelve y juega, funcionaría
en dosis repetidas, ¿sí? sí, Es importante pensar cuál es mi especialidad. Entonces, obviamente tengo que haber hecho la carga aguda previa, sí, pero en dosis de carrera puedo dividir las dosis porque el efecto son 5 minutos, de 5 a 10. Entonces, si yo, por ejemplo, voy para el premio montaña, me lo tomo 5 minutos antes, puede mitigar esa acidosis en la fase final de la montaña. No, voy por un sprint especial. Puedo más o menos calcular pues sé en qué kilómetro es el sprint. Entonces puedo sí, calcular kilómetros previos, tomarme la betalanina para ir mejor en el sprint que voy a disputar. O voy por el embalaje final, que es donde hay mayor acidosis en el esfuerzo físico. Entonces, tomarme la tercera dosis en esa fase del embalaje final donde voy a producir más ácido láctico. Entonces, ahí la betalanina no es, a pesar de que el efecto es corto, hay que saber en qué momento me lo puedo tomar en una prueba de resistencia para que mitigue la acidosis, el efecto que estoy buscando con esa betalanina. La remolacha sin falta, pues mejorar eh, el volumen de oxígeno, cantidad de volumen plasmático para que llegue más oxígeno y mejorar la economía de carrera. Una muy buena estrategia de alimentación durante, teniendo en cuenta los gramos de carbohidrato por tiempo de ejercicio, teniendo en cuenta pues variedad de comidas, entre geles, bebida deportiva, gomas, comida tal. Utilizan muchos sándwiches de jamón y queso, Nutella, porque también quieren una variedad de salado, ¿no? sí, Barritas de arroz, entonces, a veces hasta hay papa salada, piden papa salada, también se les da pues, otro carbohidrato. Entonces, también como que hay una variación en ellos de sabores que va a hacer que pues la ingesta o ingesta voluntaria de comida durante el ejercicio sea un poco más fácil de llevar durante las carreras. Una hidratación, los ciclistas tienen la oportunidad de hidratar ya sea por las caramañolas que llevan en el carro, desde el carro acompañante de cada equipo. O sea, yo no puedo recibir y no debo recibir hidratación de otros carros, sino del propio carro que me acompaña, del equipo. Hay una persona también que se puede encargar dentro del equipo que baje hasta el carro y llevarle a los punteros hidratación, sobre todo los que están disputando posiciones en la carrera y las hidrataciones en tierra. Entonces, lo bueno es que en ciclismo hay muchas oportunidades de hidratar, entonces ya depende. Entonces, a veces el problema es que a veces se calienta el líquido y no se lo toma porque no es agradable, ¿no? Entonces toca estar renovando los termos y entonces ahí toca implementar estrategias como bebida deportiva, sales, reducir un poco el agua, pero igual necesitan el agua porque a veces simplemente la toman para hacer enjuagues bucales para quitarse el dulzón, o tienen sed de solo tomar agua, o eh, se la echan en el cuerpo para disminuir la temperatura corporal. Entonces toca dársela el agua. O estrategias en climas cálidos como usar glicerol, ¿sí? Yo la verdad he usado el protocolo de glicerol, lo he dividido en las tomas y he dado, como las carreras duran 4 o 6 horas. Entonces, he optado por a veces dar en climas cálidos glicerol durante la carrera, ¿sí? Sobre todo en las fases iniciales, para garantizar la hidratación en las fases finales, ¿sí? Y pues como tiene un sabor agradable, pues realmente lo han tolerado bien y nos ha funcionado también muy bien. Ahí como no está así como en la teoría, pero en la práctica he visto que me ha funcionado sí, muy bien. Posterior al ejercicio, recuperación con proteína y carbohidratos. La gente dice, me estoy tomando la proteína. No, te estás tomando la proteína con carbohidratos. O sea, toca enseñarles a ellos qué es lo que se están tomando porque, eh, ¿cómo se dice? Endiosan las proteínas, sí, muy importante, mejora el índice de hidratación, recupera el músculo, pero no recupera energía. Entonces toca que entiendan que el carbohidrato se vuelve supremamente importante post ejercicio y que realmente es el que no debe faltar, ¿sí? sí, Ese es el que debe estar ahí. Posterior, también para mitigar el daño celular, es importante tomar antioxidantes
componentes de polifenoles. Entonces, o se puede combinar en los alimentos o se puede combinar en tabletas. Por ejemplo, utilizar cúrcuma, utilizar, eh, hemos podido conseguir tar cherry, entonces estamos implementando el uso de ese potente antioxidante. También podemos mezclar el recovery con frutos rojos para potencializar el efecto antioxidante y recuperador del mismo suplemento. Y en una dosis pequeñita, 3 gramos no más, también a veces digamos, a veces los muchachos me molestan y me dicen que la bomba de recuperación, porque a veces también le aplico creatina por Ok, el mismo sentido de mejorar la parte de hidratación, pero también el daño muscular y también en el sentido de prevención de lesiones, porque el daño muscular por el esfuerzo físico es muy grande. Entonces, hago un batido más completo para ellos post-entreno, donde está todo el sistema eh, del organismo, pues está dispuesto a absorber mejor todos esos nutrientes por todo el daño físico que produjo durante el esfuerzo. Entonces, hacerlo en fases sensibles también es importante para mejorar la recuperación en ellos. excelente, ¿no? Sí, claro, ya esos protocolos los tienes súper claros y eso es el pro que nos ayuda bastante. Ahí también estás mencionando precisamente estrategias en climas calurosos, de pronto también en altitudes. Digamos que en estos casos se tienen que hacer unas adaptaciones especiales, especialmente cuando estamos hablando de calor extremo o altitud elevada, cuando vamos a montaña, por ejemplo. En este caso, ¿qué adaptaciones se podría hacer? ¿Añadirías algún suplemento extra? Por ejemplo, en algunos casos de altitud hay gente que habla del hierro o cambiar la parte de las bebidas. ¿Qué haces tú en este momento? Bueno, entonces te voy a contar. Digamos que em, cuando hacemos la parte de calor en ciclismo, Ujú, en deportes de resistencia, miramos mucho lo que corresponde. No todas las personas se adaptan de la misma forma al calor. Hay personas que tienen tasas de sudoración muy altas, ya sea porque no se adaptan al calor fácilmente o porque no están tan bien entrenados, también puede suceder. Entonces, falta de aclimatación, el nivel de acondicionamiento físico, porque la mayoría de los ciclistas entrenan en frío, entonces no entrenan en calor. No están adaptados no porque su cuerpo no esté fisiológicamente adaptado, sino porque no están acostumbrados a estresar el cuerpo a climas cálidos. Entonces, las tasas de sudoración son altas. Entonces, adicional para mejorar esa estrategia de hidratación en ciclistas, hacemos previo una carga de sodio. Esa sí la hacemos solo con sodio. Y lo más importante, posterior, es hacer, bueno, lo podríamos hacer con sodio, lo podríamos hacer con glicerol con sodio. Está documentado con los dos, pero ponle que no tengo acceso no lo teníamos antes. Entonces, la carga de sodio la podíamos hacer con una bebida alta en electrolitos, ¿sí? Haciendo el protocolo de carga de sodio previo a al evento ujú, y posterior también hacemos la recuperación hídrica. Entonces, utilizar alimentos con alto índice de hidratación va a mejorar esa reposición hídrica post ejercicio. Entonces, estamos hablando de jugo de naranja, bebidas lácteas, por eso también los recovery tienen proteína, por el índice de hidratación que ok. tienen. Eh, También los sueros de rehidratación que conocemos como tal también ayudan muchísimo. Es más, es el primero que está como la mejor bebida de rehidratación post ejercicio. Entonces, esas cosas hay que tenerlas a la mano para proporcionarle al deportista, priorizar la recuperación, esperar. A veces me llama mucho la atención que el deportista termina la carrera y de una vez le están embutiendo, tomes esto, y ellos todavía respirando agitado, el cuerpo todavía no se Claro. ha normalizado, el intestino está enloquecido, su frecuencia cardíaca está
Yo le dije, sí, hay que aprovechar esa ventana Cuéntame. metabólica de los primeros 30, pero no tienen que ser los primeros 30 segundos. Déjelo tranquilo, espere, Sí, espere que llegue, todavía hay tiempo. Déjelo descansar. A veces ni siquiera me piden el recovery de primera, sino me piden agua, les paso agua. Entonces se calman un poquitico. Cuando ya se calman, ¿estás bien? Sí, Nutri, listo. Entonces ahora sí el recovery. O sea, hay que hacer las cosas con calma para que realmente toleren las cosas. Ahora, en el ciclismo de altitud, ¿sí? Realmente ellos no están todo el tiempo compitiendo en altitud. Las planimetrías pueden cambiar. Pero sí te puedo contar mi experiencia desde el fútbol y la altitud. sí. Es claro, dado de que nos tocó hacer una revisión muy juiciosa de qué se requería para altitud. Entonces hay una alta demanda de carbohidratos en la cual realmente es supremamente importante contar que la persona previo al evento haya tenido muy buena ingesta de carbohidratos pre-ejercicio, ¿sí? Dos, alto consumo previo de alimentos ricos en antioxidantes, dado que el daño celular es mayor en altitudes, entonces es importante el consumo. El otro es, bueno, la estrategia de hidratación, que también pues se aumenta la frecuencia respiratoria, ¿sí? Por la dificultad en altura ya ahí no es tanto por las pérdidas son por diuresis o sudoración, pero en este caso, por la altura, hay un aumento en la frecuencia respiratoria que hace que hayan unas pérdidas insensibles de agua por este mecanismo. Entonces hay que tener también en cuenta la hidratación en este caso. Entonces digamos que esas son las tres pilares importantes. Ah, bueno, el hierro. Ujú. Realmente está documentado o siempre se dice que el hierro no se debe suplementar si no hay una deficiencia, pero cuando hay una persona se va a someter a competir en altura, ¿sí? Entonces ponle que da uno por hecho que el evento todo el tiempo va a ser en altura, entonces sí se requiere 10 días antes del evento suplementar con hierro a pesar de que no haya deficiencia de hierro, ¿sí? Sí está documentado de esta forma, pero solamente si va a haber una exposición a alturas, realmente la evidencia está a alturas intermedias, grandes alturas, como por ejemplo Bolivia, no están así tan documentados estos hechos. Lo que te acabo Ok, de nombrar sí, está más documentado a alturas intermedias como la altura de Bogotá, ¿sí? Entonces, por decir algo, si yo voy a correr, qué sé yo, la vuelta a Boyacá, ¿sí? Esa altura, sí. entonces sí justifica, aunque una, eh, no haya una anemia, hacer un Mm, protocolo de hierro 10 días previos. Pero si vamos a hablar que vamos a competir en una vuelta a Antioquia, que de pronto un día es altura, otro día bajar, pero no es altura estar todo el tiempo en altura, sino llegar a una altura, mm. pues realmente no se justifica la suplementación con hierro previamente. Ujú. Ok, listo. Bueno, con eso ya casi vamos cerrando. Me quedan tres preguntitas que son muy específicas. La primera, un consejo que le puedas dar a estos nutricionistas que ya sea o inclusive estudiantes de nutrición que están saliendo últimos semestres que quieren empezar a trabajar con deportistas de resistencia, con el ciclismo, con este mundo tan específico que son estos deportes de endurance. ¿Qué consejo les puedes dar a ellos para poder afrontar bien este deporte Yo he tenido una experiencia muy bonita, yo creo, Diego, que tú formaste parte, pues soy docente de esa materia en la en la maestría, maestría? y yo creo que algo que trato es, mm, obviamente, mostrar la teoría que hay, pero trato de mostrarle la práctica que hay detrás de la teoría para que se enamoren de los deportes de resistencia. O sea, que vean que un deporte de resistencia no es ninguno, Mm, realmente, ninguno. O sea, si tú quieres ser un nutricionista del deporte dedicado al fitness, podrías trabajar desde un consultorio. Pero así sea en la modalidad máster o en la modalidad de niños o en la categoría élite, ya con deportistas profesionales, tú realmente te empapas de la realidad cuando sales a campo. Entonces, mi primer consejo es que el conocimiento lo tiene, el conocimiento se puede leer, se puede adquirir, pero la práctica realmente salte de tu zona de confort y
vea un entrenamiento, mira qué es lo que él siente en el entrenamiento, cómo es realmente su práctica de hidratación, su práctica de alimentación, qué come previo al entreno, cómo puedes utilizar herramientas de monitoreo para mirar si realmente está bien hidratado, si está teniendo una respuesta glicémica adecuada, si está haciendo una ingesta adecuada de alimentos por hora, mirar una tasa de sudoración, conseguir tecnología. Mira, ahora hay muchos instrumentos que uno puede vender servicios como nutricionista, entonces ven, te acompaño a un entreno, planeemos tu maratón, planeemos tu Ironman, planeemos tu carrera de tantas horas, ¿sí? Por ejemplo, tuve la experiencia ayer, un deportista que tengo, iba a correr 12 horas en una prueba de Tocancipá, pero nosotros no planeamos nada. Entonces me dijo, Nutri, ¿qué como? Y pues Nutri, ¿qué como? Uno come todo lo que le entre, pero no hubo una planeación y él lo manifestó hoy que hablamos. Le dije, ¿cómo te fue? Porque no hubo tiempo de planear nada, de que él ensayara, porque para 12 horas continuas de atletismo, o sea, la prueba más larga es la maratón, y bueno, Kipchoge se la puede hacer en 2 horitas larguitas y muchos maratonistas élite en ese tiempo, pero la mayoría pues podría no élite tomarse hasta 4 horitas, ¿sí? Los máster. Pero 12 horas, o sea, me estimó que no le fue bien, pero hizo 83 kilómetros en 12 horas. O sea, No, la comida que debió haber hecho, entrenar el estómago para tolerar eso no era de ensayarlo el día de la carrera, ¿sí? Eso era algo que él debió haber hecho previamente para tolerar los carbohidratos, porque se ha visto y lo describe muy bien Asker, es que el intestino se entrena y la capacidad de tolerar carbohidratos no es fácil y hay daño en la mucosa intestinal. Entonces, más o menos probando ir de menos a más, me estaría tomando más o menos 3 días de que el cuerpo se adapte a poder tolerar carbohidratos en esta altos carga. volúmenes si yo lo entreno. Y pienso que no aplica para todos. Algunos nos tomará un poquito más de tiempo porque simplemente ingerir alimento y decir, bueno, estoy lleno y tengo que comer más, pues no va a ser tan fácil, ¿sí? Entonces, realmente debemos estar en el campo para darle la mano a esos deportistas, hacer las planeaciones como deben, hacer los monitoreos y hacer todo lo que esté en nuestra mano, porque hay mucho que mostrar, no es por descrestar. Entonces, a mí me gusta en las clases mostrar los talleres para que miren que no es solamente ¿qué tomas? Y ya, entonces toma bebida de tal. No, cuánto es lo suyo, su personalizado, Sí, su planeación, la suya, que puede que hay otro que corra 42 también kilómetros, pero la planeación puede ser totalmente diferente. Entonces, eso es lo bonito de trabajar en deportes de resistencia. Me alegra de verdad pensar que ¿cuántos años? Diría yo por ahí hace 5 años, era la única Nutri que me veía en una carrera de ciclismo, ¿sí? Ahora yo ya llego y veo estudiantes, colegas, acompañando equipos, formando parte de equipos, de verdad me siento orgullosa por ellos, ¿sí? Orgullosa por ellos porque se han abierto espacio, han ido con paciencia y con trabajo, mostrando la importancia de su trabajo dentro de un equipo y eso hace que el reconocimiento del mismo equipo no dude en que el equipo que debe ir de medicina, del grupo de ciencias, esté una Nutri. sí, Entonces eso realmente me, me llena de orgullo que se han abierto espacios para mejorar y que no solamente la Nutri que va y cuadra los menús en los hoteles, ¿sí? No, nos ven más allá de esas cosas que uno puede apoyar en los eventos deportivos. totalmente. Y es muy cierto y me consta también que tú has sido de esas que nos ha abierto puertas a todos. Eso es muy cierto. Y ahorita, una recomendación, ya no para el profesional, sino para el deportista. Deportistas que de pronto está empezando en estos deportes, es un deportista que no tiene en estos momentos de pronto el recurso para pasar con un profesional. Una cosita que pueda tener en cuenta que le puede ayudar antes de poder iniciar su proceso. Bueno, pienso que el paso más difícil, no el peor, el paso más difícil de alguien es hacer esa conversión a ser deportista o enamorarse del deporte. Y he Sí, visto
yo fui deportista de alto rendimiento y entonces nosotros que fuimos de alto rendimiento, ahorita nos volvemos de bajo rendimiento porque ya nos exigimos tanto que ya si salimos a montar bicicleta nos gusta disfrutarla, ya no vamos tanto a carreras, tan. Pero he visto de manera creciente cómo personas que nunca han hecho deporte empiezan a correr, empiezan a, empiezan a hacer maratones, empiezan a hacer triatlón, Ironmans, que yo ni siquiera como ahora lo consideraría que lo pudiese hacer, pero yo hubiera seguido en el ritmo, pero ya me cuesta, ¿sí? Prefiero algo más tranquilo, pero allá a la gente le gusta y es parte de su motivación, competir. Entonces, lo primero es, eh, sé que a veces es muy difícil, ahorita pienso que la orientación anterior era muy clasificada. Ahorita afortunadamente muchos nutricionistas ponen en sus redes información muy precisa, muy adecuada, que puede que yo no tenga para pagar, pero me sirve para iniciar con recomendaciones de cómo debo hidratar, qué alimentos debo seleccionar, qué debo comer durante, cómo debo recuperar después de un ejercicio intenso, cosas que son muy sencillas y que podemos ir trabajando, pero lo que yo quiero es que realmente sigan a personas que son profesionales de nutrición, ¿sí? Porque ahorita hay mucho intrusismo, personas del fitness, entonces como, que yo, qué sé yo, soy ciclista, entonces ven, te digo cómo comer. Sí, lo está diciendo aparte, a partir de su experiencia, valioso, pero escuchen, cuando ustedes miren a quién escuchan, escuchen al profesional. Este es profesional de nutrición. Stalkelo un poquito, no solamente que ponga fotos que se ve musculoso, que va al gimnasio, que también hace ejercicio. Es más, yo monto bicicleta y no monto fotos porque pues no tengo que convencer a nadie por ese sentido, debo convencerlos con mi trabajo. Pero sí es importante mirar si voy a seguir la recomendación de un profesional, que sea un profesional de nutrición, ¿sí? Porque hay cosas que uno ve, que hay pseudociencia, que hay intrusismo y que hay recomendaciones locas que uno dice, Dios mío, y hay personas que entre más polémica armen, entonces más seguidores tienen y ese no es, ¿sí? He visto podcasts, he visto reels de profesionales muy buenos con cosas sencillas. Mira, te comparto un desayuno saludable preentreno, tiene carbohidratos, antioxidantes. Entonces, uy, vea, eso me está faltando en el plato. Y ya, sencillito. Mira, no hidrates solamente con agua porque realmente necesitas retener agua y tener energía durante el ejercicio, porque satanizan las bebidas hidratantes que porque te engordas, pero cuando realmente en el alto rendimiento se tienen que tomar bebidas deportivas que están en las condiciones o en la estructura que realmente requieres durante el ejercicio, que no es una bebida de uso ocasional, es para deporte. Que si tú en el fitness prefieres tomar bebidas con electrolitos, perfecto. Pero dicen, no, que son azúcares añadidos, no se pueden tomar. Entonces, ¿qué tomo? Si yo necesito carbohidratos durante. Entonces, hay cosas que realmente es que escucharles a los que sí saben o sabemos que hemos estado en esto y que realmente conocemos las condiciones reales, porque esto no es simplemente lo que busca la gente cuando empieza, es terminar. Cuando termina el primero, mejorar. Entonces, a medida de que ya va, necesita ponerle un plusito, un plus más a lo que está haciendo inicialmente para que todo funcione mejor y de esta forma rendir más. Entonces ya se empiezan a empelicular y ya, bueno, está bien, probemos los geles porque yo veo que los otros prueban geles. Bueno, voy a ir a la nutricionista porque estoy como pesadita, entonces no me rinde corriendo. Entonces, listo, esas son cosas, pero seguir a las personas que realmente son nutricionistas ahorita, afortunadamente, porque pues yo pienso que muy pocos de mi generación tuvimos, digamos que nos formamos después, aprendimos por empirismo, pero después nos formamos. Pero ahorita hay mucho profesional de nutrición formado en nutrición deportiva y esos son los que toca seguir. Nacionales, internacionales, el que quieran, ¿sí? Pero realmente un profesional que sí sepa de esto y que no sea intrusismo en nuestra profesión.
Completamente de acuerdo. Estoy 100% de acuerdo con lo que dices. Y ahorita la última pregunta tiene que ver con las perspectivas a futuro, estas nuevas tecnologías que hay, que por ejemplo ya se usa mucho el monitoreo continuo de glucosa o cosas por el estilo. ¿Cómo es el futuro de la nutrición en deportes de resistencia? ¿Más individualizada, con ciertos enfoques diferentes o cómo crees que pueda seguir evolucionando? Bueno, uno pensaría que ya todo está dicho, pero realmente no. Si yo miro lo que aprendí yo como nutricionista en mis básicas antes de ser nutricionista de deporte, no es nada de lo que ahora sé que ya ha evolucionado. La tecnología, las investigaciones nos afianzan lo que ya sabemos, nos corrigen los protocolos que tenemos o nos dan nuevas ideas de las cosas que debemos implementar y hacer. Entonces, digamos que el monitoreo puede ser una de las, en resistencia, una de las mejores maneras para no estar chuzando al deportista y mirar cómo es el desempeño en el uso de carbohidratos durante varios días y poder tener un monitoreo tanto de alimentación como sus respuestas y poder saber de manera más fácil si la persona es, si la persona es una buena utilizadora de carbohidratos o no, está haciendo hipoglicemias durante el ejercicio, bueno, todo eso se puede mitigar durante la práctica. Pienso que también se habla mucho de la genética. Al conocer mucho la parte de la expresión génica de cada persona, puedes saber realmente si alguna, tanto alimento como ayuda ergogénica puede ser más eficiente o no en las personas, ¿sí? Lo sabemos por la cafeína, si somos responder o no responder. Otra cosa que también pienso que estamos en deuda es realmente establecer un buen protocolo de manejo para deportes de resistencia, porque se sabe que hay que periodizar, pero realmente cuando uno mira en la práctica, eh, si yo miro realmente cuánto gasta un deportista de resistencia, no gasta lo mismo todos los días y por ende no debería comer igual todos los días. Entonces, ¿cómo mirar esas variaciones en la planeación de la alimentación que puedan hacerlo más eficiente metabólicamente? ¿Sí? Porque realmente el deportista que mejor le va es el que mejor se recupera. Entonces, a veces se ven delgados y se creen que aguantan hambre porque son delgados. ¿O será que son metabólicamente más eficientes que saben utilizar los carbohidratos manteniendo un adecuado peso corporal? Entonces, la dificultad a veces es que no la información no se comparte, ¿sí? Quedan los clubes, quedan las personas, porque pues cuando ya se saben las cosas ya seguro que están en otra cosa y uno apenas está en lo que acaban de descubrir. Entonces, a veces vamos como un poquito más atrás de lo que realmente puede estarse implementando, porque, por ejemplo, querer ser como un Kipchoge y cuáles son las prácticas y mucha gente se ha ido a ver entonces qué es lo que come raro Kipchoge y realmente pues se dan cuenta que es su alimentación tradicional y una genética excepcional que hace que sea muy eficiente metabólicamente para, para su gesto deportivo. Igual los ciclistas, hay unos que son impresionantemente em, o sea, salidos un Pogachar, un Renko, que son personas excepcionales en su rendimiento físico, que se salen del lote. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo comen? Todo el mundo mira y lo que muestran es cuando están comiendo cosas que no. Seguro que así no come, ¿sí? Pero es lo que muestran, no va a mostrar las cosas que hacen. Entonces, a veces es muy difícil mirar qué hacen los otros para uno copiar bien. Entonces, pienso que nutrición todavía siempre la nutrición está evolucionando y todavía se deben saber más de manejos nutricionales particulares en relación. Pienso que en la periodización toca profundizar un poquito más. Siento que nos falta. Siento que en la parte genética también nos puede ayudar mucho a mejorar y en tecnologías en las cuales podamos evaluar fácilmente respuestas glicémicas, estados de hidratación, aunque la
precisión de medir electrolitos en sodio, en sudor, es muy importante en los deportistas de resistencia. El protocolo que existe es muy limitado realmente, con un parche poder evaluar las pérdidas de sudor de todo el cuerpo. Pienso que todavía eso está débil, o sea, se sabe, pero todavía está débil porque siento que no está completo. Entonces, no se puede estimar con un solo parche cuánto pierde si perdemos diferente sudor por diferentes partes del cuerpo. Es más, a veces puede que ni sudemos en el antebrazo, sino que sudemos más en la espalda, qué sé yo. Entonces todavía nos faltan unas minchitas de cositas para ser un poco más precisos y exactos en eso. Y pues generar investigación propia, ¿sí? Con nuestros propios deportistas, implementando protocolos. Pienso que a veces todo se hace desde el laboratorio, no se hace de campo, y realmente las condiciones de laboratorio y campo en deportes de resistencia son totalmente Muy bien, diferentes, a menos de que se hagan cámaras especiales que se simule, pero realmente no hay que hacer más cosas en campo que en laboratorio. listo. No, sí me parece muy cierto y es verdad. Se tiene que hacer en las condiciones en las que realmente va a trabajar el deportista y eso es la verdad. Ujú. Bueno, muchísimas gracias por tu aporte, muchísimas gracias por venir. Este podcast súper nutritivo, pero para el cerebro, de verdad. Todos los aportes que haces y cada vez que te escucho hablar aprendo más. Entonces, muchísimas gracias por venir y no sé si quieras dejar el último mensaje, unas últimas palabras. Bueno, Dieguito, gracias por la invitación. Realmente, pues, no soy una persona que publique muchas cosas en redes. Esto me cuesta, aunque crean, no lo crean. Hablar así, no, que me pare a grabar algo, a veces lo digo, lo debería hacer, ¿sí? Pero siento que he enseñado también que ya mis muchachos lo pueden hacer. Yo más bien los oigo. Y a veces cuando Sí, no, entonces les escribo por el interno, eso no es así, o te faltó esto. sí, sí, Me cuesta mucho, gracias más bien a ti por esta oportunidad de poder eh, intercambiar con otras personas estos espacios que sí, de verdad, me cuestan. Soy de la vieja guardia, entonces no soy tan ágil con eh, habilidosa con los medios, pero pues siempre presta, tú sabes, a enseñar, a ayudar, eso realmente me encanta. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad y pues obviamente esperemos que hayan más nutricionistas porque cada vez sí hay más espacios para nosotros para trabajar en el rendimiento, los niños, en los clubes. Nuestra profesión ha cogido mucha fuerza y es importante que seamos nosotros los que lideremos los procesos de nutrición y no otros profesionales. totalmente de acuerdo y de nuevo, mil gracias, de verdad. No solo por el podcast, sino porque de verdad tú eres de las que nos ha abierto muchas de esas puertas y me consta y lo he visto en el trabajo. Entonces, muchísimas gracias, que Gracias, estés Dieguito. muy bien. Chao, Bueno, chao. muchas gracias. Hasta luego. Gracias.